preséntalo. Amén, amén. A su esposa, a su familia, amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén. Vamos a darle gloria a Dios en esta hora. A través de esta su bendita y sagrada palabra, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 4, verso 15. Mientras lo abre, verdad, bien decía nuestro hermano Joel, ya conocen, verdad, la mayoría a la familia, hermano Jaré, hermano Eli, hermano Elian. Amén. Y nuestra hermana Luisa. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a ser breves en este mensaje, hermanos. Santiago capítulo 4, verso 15, nos hace una buena recomendación la palabra de nuestro Dios, que siempre, verdad, tenemos que decirle al Señor si Dios quiere. Esa es una buena solución en nuestras vidas y es un buen dicho, no tan solo dicho de allá afuera, sino de la Biblia, que debemos de pronunciar nosotros en cada cosa que nosotros hagamos. Es decir, tenemos que siempre decir si Dios quiere, si el Señor permite, si el Señor así lo desea, si el Señor permite o quiere. Según el texto 15 es lo que dice. ¿Lo tiene? Dice el texto 15, capítulo 4, Santiago capítulo 4, texto 15 o verso bíblico, verso 15. Dice: en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este mensaje, oiga, me fue inspirado hace unos días en la iglesia. Algún hermano leía este texto y me inspiró para poder predicar en esta hora, en este día, en casa de oración, este mensaje a través de esta lectura bíblica que se dio algunos días atrás, que todos conocemos este texto bíblico, pero debemos de tomarlo en cuenta muy, muy seriamente cuando hagamos algo. ¿Usted repite el texto, iglesia? En lugar de lo cual si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, y también te pedimos, Señor, que pongamos en plan, Señor, o en propósito o en práctica, Señor, tu palabra, y que digamos así como hemos leído, Señor, esta porción bíblica, si en lugar deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si usted permite, Señor amado, todos los planes que hagamos, todas las cosas que digamos para hacer, cualquier plan futuro, a mediano plazo, a largo plazo, cualquier cosa, aún la comida, aún la bebida, Señor, aún las salidas, aún el trabajo, aún cualquier cosa que hagamos, Señor, que siempre digamos, si el Señor quiere, lo haremos, si usted así lo desea. Padre, le damos gracias en esta hora, pidiéndole, Señor, que esta su palabra sea entendible para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Dios le bendiga. Oiga bien, entonces decíamos, ¿verdad?, que siempre que emprendamos algo, e incluso un negocio, una salida, si aún vamos a cambiar de trabajo o por alguna razón vamos a trabajar en otro lado, si nos levantamos en la mañana, si vamos a comer algo, si vamos a ir a un lugar, tenemos, ¿verdad?, siempre que decir si el Señor quiere, y debemos de pedirle a Dios la dirección, porque no tan solo decimos si el Señor quiere, sino que entonces vamos a entender para hacer esto o aquello. Es decir, todo lo que hagamos tenemos que tener en cuenta a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Obviamente hablando de nuestro Salvador Jesucristo, hablando del Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hablando del Espíritu Santo de Dios, hablando si Dios quiere, si el Señor quiere. Señor es aquel el cual, ¿verdad?, nosotros pronunciamos
Porque el Señor mismo dijo, hablando del Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Es decir, cuando nombramos Señor, nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando decimos, si el Señor quiere, nos estamos refiriendo a nuestro Salvador. Si Él quiere, si Él lo permite. Vamos a emprender algo, si Él quiere. Vamos a cambiar doctora, porque a veces decimos, no, este doctor no funciona, vamos a cambiar un doctor, ¿verdad que sí? Entonces decimos, bueno, si Dios quiere, voy a cambiar doctor. Pero si el Señor no quiere, no lo va a cambiar. Porque alguna cara le hizo, porque lo regañó, o porque le exhortó que no comiera esto, que no comiera el otro. No, es si Dios quiere. No se trata por lo que nosotros queramos o por lo que nosotros deseamos. Se trata lo que el Señor dice y el Señor permite. Que vamos a hacer esto, que mañana vamos a comprar esto. No, si el Señor quiere. ¿Verdad? Que mañana vamos a ir a tal lado, si el Señor quiere. Porque déjenme decirle que cuando uno no se abaza al Señor y nos vamos a un lugar y muchas veces no es la voluntad de Dios, nos puede pasar algo. Porque nosotros tomamos una decisión de agarrar para allá, pero no era la voluntad de Dios. No le dijimos, Señor, si el Señor quiere. Porque nosotros cuando le decimos si el Señor quiere, lo estamos tomando en cuenta a Él. Y muchas veces para ir a un lado, el Señor mismo, hablando de nuestro Señor y Salvador, puede ponernos algo que no nos deje ir, porque ya le tomamos en cuenta a Él. Pero cuando nosotros tomamos una decisión de correr para allá o de correr para acá o para cualquier otro lado, ¿verdad? Ya el Señor no impide en eso porque tomamos una decisión de hacerlo nosotros. Es decir, nosotros lo podemos hacer porque tomamos la decisión. Pero si nosotros incluimos al Señor en lo que hagamos, Dios va a hacer algo. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos ha opuesto algo? Hay dos luchas que tenemos nosotros, bueno, tres, pero dos que regularmente en el cristiano acontece cuando el cristiano va buscando la voluntad de Dios. Quien se opone a veces en su mayoría es Dios. Ahora, ¿el enemigo se opone? Claro que sí, también se opone, pero eso se opone para no buscar a Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros vamos buscando a Dios, el Señor se opone muchas veces porque Él sabe que no nos va a ir bien allá o nos va a pasar algo. Hay dos reflexiones que le voy a mencionar a través de este mensaje en esta hora. La primera reflexión es la siguiente. Hay una reflexión muy buena, oriental, que refiere a un hombre que tenía un caballo. Y tenía sus vecinos también, porque vivían en un lugar apartado. Él tenía un caballo. Y un día se le perdió el caballo. Los vecinos vinieron inmediatamente y dijeron, qué desgracia que se le perdió su caballo. Y él dijo lo siguiente, ¿quién sabe? Dios lo sabe. A los días después, oiga bien, aquel caballo volvió, pero no volvió solo. Traía una manada de caballos. Los vecinos vinieron y le dijeron, oiga, ¡qué suerte! Regresó su caballo. Y no tan solo regresó el caballo, sino trajo una manada más de caballos. ¡Qué bien! Y él dijo, ¿quién sabe? Dios lo sabe. Días después, uno de esos caballos lo montó el hijo de él. El caballo reparó, era un caballo rebelde de la manada que había venido. Se cayó, se quebró una pierna. Los vecinos volvieron a venir y le dijeron, oiga, qué desgracia con esos caballos. Su hijo se quebró una pierna. Y él dijo, ¿quién sabe? Dios lo sabe. 2 meses después, vinieron a hacer una recolección en el lugar para la milicia. Y se llevaron a todos los jóvenes de aquel pueblo, de aquel lugar. Pero no se llevaron al que se quebró la pierna porque no le servía la milicia. Es decir, siempre nosotros debemos de decir, yo no sé nada, el que lo sabe es Dios. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que no somos nada, no sabemos nada. Dios sabe todo y hay que darle siempre el lugar a Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, todo cuando nosotros decimos, oiga bien, si Dios quiere, voy a hacer esto. Si Dios quiere, voy a emprender esto. Si Dios quiere, voy a ir allá. Si Dios quiere, voy a tomar esta decisión. Porque nunca le preguntamos a Dios. Nosotros queremos hacer las cosas. Como cuando a mí me tocó querer ir a ver a mi madre, a mi padre. Obviamente de paso quería ver a mi madre. Pero mi padre se estaba muriendo. Y yo le pregunté a Dios que si podía ir.
Y es que ese es el problema muchas veces, que no queremos que Dios nos responda. Porque cuando Dios nos responde, bien nos puede dar permiso y bien no nos puede dar permiso. Y por eso no nos gusta preguntarle a Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber la respuesta de Dios? Muy fácil, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y le preguntamos verdaderamente, tomándole en cuenta, Dios nos va a responder. Yo le pregunté al Señor y me puse, oiga bien, no tan solo así nada más que le pregunté. Personalmente yo me puse en ayuno y en oración pidiendo una respuesta a Dios. Yo sabía que Dios me podía responder con una señal, me podía hablar, me podía dar un sueño, me podía dar una visión. Yo sabía que de alguna manera el Señor me iba a responder, pero le pregunté al Señor, Señor, yo quiero ir a ver a mi padre porque se está muriendo. Yo tenía dinero para ir y venir. En aquel entonces no contaba con un documento migratorio. Yo quería venir de la misma manera que entré hace muchos años atrás. Quería regresarme y tenía el dinero para poderlo hacer. Una noche le clamaba a Dios y le decía, Señor, yo voy a hacer preparativos para irme para la próxima semana. Y al día siguiente dije, no, le tengo que preguntar a Dios si Él quiere que yo vaya. Cambié la oración y le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a ver a mi padre, por favor, dime qué debo hacer. 15 días después el Señor me respondió una mañana antes de abrir mis ojos y me dijo, no vas a ir. Tú tienes que hacer lo que yo te he puesto a hacer aquí. De lo demás yo me encargo. Oiga, le volví a preguntar porque yo creí que había tenido simplemente un sueño, o había cenado mal, o me cayó mal la comida, cuando oí aquella voz. Al día siguiente le volví a preguntar, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ver a mi padre? Yo te pido de favor que me dejes ir, aunque sea darle un vaso de agua en sus últimos momentos de vida. Esa misma noche el Señor me respondió y me dijo, no quiero que vayas. ¿Y sabe qué hice yo? No fui. Mi padre días más tarde murió en un hospital. Y cuando él murió a las 6 de la tarde me llamaron que se había muerto mi padre. Y yo le dije, gracias Señor, porque tú no me permitiste y esa es tu voluntad. Un mes más tarde, oiga bien, hubo una gran bendición en mi vida. 2, 3 meses más tarde, Dios me resolvió lo de mi situación migratoria. 2, 3 meses más tarde, pude comunicarme con familia que no había tenido la oportunidad de comunicarme más. Recuperé, oiga bien, la amistad que tenía con los hijos allá en México, con la familia. Mucha gente vino a Cristo. Lo que le quiero decir que cuando Dios decide algo es por bien de nosotros mismos. Pero hay que preguntarle a Dios. Si Dios quiere, no es que hoy agarro mis maletas y simplemente me voy de vacaciones. Hay que planearlo y decir, Señor, si tú quieres que me vaya allá de vacaciones, o quieres que me vaya al campo, o quieres que vaya, hay que orarle primero a Dios. Por eso es importante siempre antes de salir, orarle a Dios. Porque si le oramos a Dios, le pedimos la guianza a Dios, bien el Señor puede hacer algo para no dejarnos ir, porque le tomamos en cuenta y es por nuestro bien. ¿Entendemos eso? Entonces, ¿haremos esto o haremos lo otro? Si Dios quiere, viviremos. Si Dios quiere, no vamos a vivir. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a hacer lo otro. Aún en el trabajo, ¿cuántas veces nosotros decimos, no, voy a buscar un mejor trabajo? Hay que preguntarle a Dios si lo quiere tener ahí o lo quiere sacar. Porque muchas veces nosotros queremos algo mejor para nosotros personalmente hablando, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y lo primordial en nuestras vidas tiene que ser Dios en medio nuestro. ¿Qué dice el texto 15 de Santiago 4:15? En lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, en otras palabras, nosotros hoy podemos hacer un plan para el día de mañana, pero si el Señor quiere, no vamos a llegar allí. Eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4 y el texto 15. Si Dios quiere, viviremos. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero si Dios no quiere, tenemos un plan para de aquí a 3 meses, pero Dios lo sabe.